minutos de la mañana. Don Rubén Castillo está con nosotros, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. ¿Cómo está? Buen día. No sé si me escucha. Sí, ahora sí, Guillermo. Buen día. ¿Cómo estás? ¿Cómo está, don Rubén? Gracias por la invitación. No, gracias a usted por estar con nosotros aquí en Radio Ancón. Oiga, le quería preguntar por el tema minero. ¿Qué piensa usted de cómo terminó la discusión? Aunque yo tengo entendido que hasta el día de hoy no se ha hecho más allá del anuncio que hizo el Ministerio de Comercio y lo que respondió la. Sí, bueno, yo me remito al comunicado que hizo el Consejo Nacional de la Empresa Privada en su momento, que frente al plazo fatal que se dio, se reaccionó tomando en cuenta lo siguiente, que creemos que las relaciones entre el Estado y la empresa privada no deben escalar en esa dirección, no debe haber plazos fatales ni ultimátums. Debe tratar de manejarse todas las relaciones con concordia, con diálogo y tratar de buscar las mejores soluciones. El mismo comunicado decía que había pilares importantes en esta negociación. Primero, preservar los puestos de trabajo, el mejor interés nacional, es decir, que la negociación se basara en mecanismos que permitieran los mejores intereses, que los mejores intereses del país prevalecieran. Y además el tema de la seguridad jurídica. O sea, esos pilares son esenciales en cualquier tipo de interacción entre el Estado y cualquier empresa privada, no solo la minera. Al final, la minera aceptó las condiciones generales del Estado. Sin embargo, quedaban elementos pendientes que estaban en la dirección de firmar un contrato. Eso no sabemos cómo va. Nosotros no tenemos conocimiento de cuál es la ruta que se ha diseñado para firmar el contrato, que al final es un elemento esencial que va a gobernar la relación entre las partes. Esperemos, ansiamos que eso se celebre rápidamente para eliminar cualquier tipo de incertidumbre en relación con esta situación. Sabe que yo conversé con el secretario general de Suntra y también fue bastante cauteloso, curiosamente, ¿no? Y él me estaba conversando sobre lo mismo, me dijo casi las mismas palabras, que va a esperar a ver. Este tipo de situaciones no genera incertidumbre, no es el gobierno que tiene que ser más transparente en esto. No, evidentemente, nosotros creemos que cualquier proceso de negociación donde están de por medio intereses nacionales debe haber un grado de transparencia. Tenemos que aceptar que las negociaciones estas son complejas, que a veces no se pueden revelar todos los elementos de la negociación hasta que se concluyan, pero sí debe haber un marco referencial de comunicación para que la gente esté informada de lo que va ocurriendo. En la primera situación, esa que concluyó con el llamado ultimátum o plazo fatal, creo que allí estuvo el centro de la equivocación en el mecanismo utilizado, porque pasó una cantidad de tiempo sin que la comunidad tuviera una información fehaciente de lo que estaba pasando en la mesa de negociación. Y de repente se irrumpe con un criterio de establecer el llamado plazo fatal o final. Y esto descolocó a los que pensamos que la relación entre Estado y empresa privada no deben ser relaciones que se basen en la tirantez, en la fricción o el conflicto. Nosotros como Consejo Nacional de la Empresa Privada no defendemos la posición de una empresa específica, defendemos principios. Y en este caso estábamos defendiendo el principio de la seguridad jurídica, de los mecanismos de diálogo y de las fórmulas o ritos que son esenciales para que las relaciones entre empresa privada y Estado sean sanas. En este momento, nosotros estamos hablando de una negociación que tiene un calado importante, que significa establecer los contornos legales de ese gran acuerdo anunciado anteriormente.
ese documento es tan importante que se va a convertir en un contrato ley. O sea, eso es un elemento no menor. Entonces, es importante que haya algún tipo de información del avance en ese sentido. Sí me preocupa que esto se dilate. Vuelvo, insisto, esperemos que se resuelva de la mejor manera, en forma expedita y, como tú mencionas, de manera transparente. Y es que este contrato tiene que ir a la Asamblea Nacional. Ya sabemos lo que pasa en la Asamblea Nacional cuando se habla de este tipo de contratos. A mí me preocupa sinceramente porque ante el hundimiento del sector turismo, y no tener un plan claro sobre el turismo, y el hundimiento del sector construcción, que va a tomar un buen par de años en recuperarse, entremos en un periodo de inseguridad, no sé si llamarle jurídica, pero sí de inseguridad económica en uno de las patas del Producto Interno Bruto que está siendo tomado en cuenta por las calificadoras y por los organismos que prevén crecimiento económico para el país, y estamos como en un limbo. Bueno, el tema de la reactivación de los sectores que pueden motivar con más fuerza esa reactivación es un tema esencial en este momento. Como tú señalas, la construcción y el turismo son plataformas importantes para producir empleo. ¿Qué ocurre? Nosotros no podemos ver estas actividades de forma aislada. Si hablamos del turismo, esto va en cadena con otras circunstancias. El aseo, la promoción, la formación de personas que atiendan al turista del momento en que llega. Si esa cadena no se convierte en una cadena virtuosa, el efecto es totalmente contrario al que se busca. Entonces nosotros tenemos que focalizarnos en resolver todos los problemas que afectan esa cadena de valor que va a poner en el centro de la mente del turista o de la persona que quiere hacer un viaje a Panamá. Ese es un tema esencial. Por eso, en estos días ustedes han visto que el Consejo Nacional de la Empresa Privada ha estado de manera consistente, de manera permanente, pidiendo que se realice la mesa de seguimiento de los acuerdos a los cuales se arribaron en la mesa de reactivación económica, que son acuerdos entre la empresa privada y el Estado, porque creemos que es esencial que haya un seguimiento y que la empresa privada y el resto de la sociedad nos convirtamos en auditores de este proceso y que seamos unos auténticos y eficaces colaboradores para la reactivación económica. Ya hoy se están levantando las restricciones en Nueva York, en semana se va a comenzar a levantar en Europa. Tengo la impresión de que en el mundo hay como una necesidad de poner el acelerador a pesar de los conflictos o posibles conflictos que se den en ciertas regiones del norte de Europa, pero sí me da la impresión de que se busca una normalidad. En cambio, me da la impresión que el gobierno nacional todavía está en modo pandemia, todavía hay cierta lentitud. El Consejo Nacional de la Empresa Privada buscará algún tipo de reuniones con el gobierno nacional, sea con el presidente, con los ministros, para ver si se relanza el país de una forma u otra, y ya vamos saliendo de este modo, esta pausa pandémica, y me metemos el pie al acelerador, porque es que cuando uno comienza a ver números de parados en sectores, como ya les decía, construcción y turismo, pero sí hay otro montón de grupos que están detenidos. Y por ejemplo, ahora viene Expocomer, y a mí me gustaría, por ejemplo, que cuando esto se dé, el país ya esté con los motores arrancando, pero yo no lo veo. Sí, Guillermo, mira, hay que aprovechar esta coyuntura para que el país salga de la pandemia fortalecido institucionalmente, con una mirada diferente, con fórmulas que sean eficaces y correspondientes con el desarrollo económico. Nosotros hemos hecho un trabajo y un esfuerzo para que esto ocurra. Y fíjense que en el grupo de propuestas que fueron consensuadas hay cosas que son esenciales. Por ejemplo, la desburocratización.
Ya he dicho que hemos vivido por muchos años una especie de orgía burocrática. Hay una serie de mecanismos que impiden, detienen o afectan el desarrollo de las inversiones, de la promoción del emprendedurismo. Y además, la burocracia excesiva es un precedente de la corrupción. Eso está inclusive documentado en libros y en estudios que se han hecho sobre este fenómeno. El otro elemento fundamental para dinamizar la economía es el pago a los proveedores, a quienes le brindan servicios al Estado, que hay una serie de mecanismos enrevesados, complicados para llegar al pago, y eso obviamente afecta la posibilidad de que las empresas realicen otro tipo de actividad que le daría más fuerza a el desarrollo de la economía en medio de este complejo momento. Hemos hablado también de que se promueva el turismo interno. Hemos señalado que hay que hacer una campaña con el compromiso de promover el consumo de los productos nacionales. Nosotros tenemos que motivar también el empleo juvenil. Recuerden que el desempleo afecta terriblemente a la juventud. Es decir, hay una serie de medidas que si las implementamos pueden ayudar inclusive a ir corrigiendo esas distorsiones que ha sufrido el Estado panameño y que afecta el desarrollo integral del país. Nosotros, ¿qué estamos haciendo en este momento? Nos hemos comunicado con las autoridades, debo decir, haciendo honor a la dignidad de los hechos, que tenemos una comunicación en estos momentos que indica que las reuniones se van a reiniciar. Vamos a actuar con espíritu constructivo. Somos ciudadanos y como ciudadanos de un país queremos lo mejor para este. Don Rubén Castillo, el Consejo Nacional de la Empresa Privada hace evaluaciones de la situación. ¿Y ustedes qué opinan de estos augurios de crecimiento eh, no solamente el año 2022, sino para el año 2023? Porque es que el piso de donde vamos a comenzar está bastante abajo. O sea que hay que meterle cariño, pero la evaluación que ustedes hacen, ¿dónde es que hay que apuntalar más en esta recuperación económica? Bueno, yo siempre he dicho que nosotros tenemos que generar un ecosistema basado en la psicoeconomía, es decir, generar confianza, que la gente sienta que el sistema está actuando de una manera positiva y que permite, ayuda y propende a que las personas puedan realizar sus sueños, realizar sus actividades sin mayores complicaciones. Ese es el mensaje que debe dar el Estado, adentro y afuera. Lo que ocurre es que a veces hacemos una dicotomía y decimos, hablamos de seguridad jurídica y la gente piensa que la seguridad jurídica calza solamente con las inversiones internacionales. No, la seguridad jurídica debe ser para toda la sociedad y es el mensaje que debe dar el Estado. Nosotros tenemos que alentar la innovación, la tecnología, invertir allí, proteger los fondos del Estado para que no amplíen, por ejemplo, la planilla estatal, el gasto superfluo, que se dirijan a las actividades que posteriormente van a generar empleo. Sabemos que la pandemia va a producir ese fenómeno que señalaban algunos economistas y que es un fenómeno real, que es la destrucción creativa. Muchas actividades ya no se van a realizar como las realizábamos antes. Eso significa que la educación debe conectarse con esas necesidades del futuro para que la gente no esté estudiando carreras que ya no van a servir para nada. O sea, todos esos elementos tenemos que ponerlo en perspectiva en este momento, porque ahora la competencia global es mucho más profunda, mucho más encarnizada. Recordemos que la pandemia, en alguna medida, no en alguna medida, en forma directa afectó a todos los países y todos esos países, principalmente los países del área, estamos en competencia permanente y solamente podremos asumir esa competencia con visión de éxito si nosotros comenzamos a corregir todos esos elementos que desde hace muchos años han ido afectando la institucionalidad, han hecho que la democracia sea disfuncional y han afectado la construcción de un auténtico Estado decente.
Estamos conversando con el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, Isabel Castillo, y la pregunta que usted acaba de hablar precisamente de la educación, aquí en Radio Ancón, yo sé que usted nos escucha bastante, hemos tenido un debate claro, sobre el tema educativo. Yo recuerdo haber conocido algunos jóvenes, cuando comenzó a armarse todo este tema de Minera Panamá y todo aquello, que fueron becados para que puedan estudiar el tema en Panamá. Pero ahora con todo lo que ha pasado con la pandemia, también por los últimos años, que no fueron precisamente los de más bonanza en el país, usted coincidirá con que el sector privado en su gran mayoría no está en condiciones de tomar a dos, tres colaboradores y becarlos, mandarlos 2 años a que estudien algo. O sea, aquí va a haber un tema que viene un debate. Ok, necesito gente con competencia. ¿Dónde la saco? Porque el recurso humano panameño, la verdad, está devaluado. Y ahora, con 2 años sin clases, no solamente está devaluado ahora, media generación en esa misma condición. Sí, la educación es una asignatura pendiente de toda la sociedad. Yo debo decir con orgullo que yo estudié en el sistema público desde primaria hasta la universidad y uno ha visto con tristeza cómo este ha venido afectándose y con esa afectación hemos ido devaluando la posibilidad del avance social, ¿no? En la medida en que no tengamos personas bien educadas, bien formadas, va a ser más difícil que esas personas puedan entrar en el camino del ascenso social, porque la educación es un gran igualador. Por eso es importante que nosotros hagamos un esfuerzo por mejorar nuestra educación para que los estudiantes adquieran las competencias que les permitan insertarse en el futuro. Fíjense, no insertarse en esta sociedad que vivimos, insertarse en el futuro. ¿Qué ocurre con esto? Nosotros tenemos en CONEP como miembro un gremio que representa a las universidades privadas y tienen todo el interés de colaborar, de hacer un esfuerzo importante para que nuestra educación mejore. Y estamos realizando algún tipo de estudios para planificar actividades que vayan en ese sentido. Evidentemente que para CONEP la educación va a ser esencial y por eso vamos a trabajar en mejorarla, en colaborar con las autoridades para que esto sea así. Nosotros tenemos que fortalecer también la educación cívica, fortalecer los valores éticos, fortalecer aquellas situaciones que impliquen que el ciudadano sea más ciudadano, eliminar el déficit de ciudadanía para que logre participar con criterio y que podamos entre todos modificar y sanear la sociedad. El clima político, normalmente cuando afecta un poco el ecosistema empresarial, parece que se está adelantando el hábito todo el mundo puede decir lo que quiera. Con el tema del Rubén Blades ha hecho, dicen algunos a precandidatizarse, da la impresión de que ante la falta de liderazgo del actual gobierno y su baja popularidad, nos esperan 2 años y medio de campaña electoral. Eso no va a desfavorecer también la posibilidad de una despegue económico lo más rápido posible. Sí, el tema es que nos enfoquemos y hagamos un pacto nacional, que es lo que hemos estado planteando, para realizar la reactivación económica, que esta adquiera una velocidad crucero. Nosotros tenemos que buscar todos los elementos que sean convergentes y que ayuden a que la reactivación sea una realidad. Al margen del debate político, ideológico, de las cosas subalternas, esos elementos esenciales deben ponerse en el centro. Y en el centro también al ciudadano. Es decir, debemos pensar en el ciudadano y este también tiene que actuar tomando en cuenta las facultades que tiene para auditar al Estado. Si nosotros logramos hacer un pacto nacional que al final
ponga en el centro lo que acabo de manifestar, nosotros vamos a poder avanzar. Si no, el tsunami de la política en tono menor, puede afectar sensiblemente el futuro del país. Hay temas fundamentales como el tema del seguro social, el tema del cambio institucional, temas que tienen que ver, por ejemplo, con la deuda externa, que son temas técnicos que no pueden estar sometidos a la politiquería. Entonces hacemos un llamado en ese sentido, ¿no? Lo que tú dices es cierto, cada vez que nos aproximamos peligrosamente a las elecciones, podemos tener un ambiente o una atmósfera enrarecida por ese debate subalterno, por ese cruce de opiniones a veces sin sentido, que pueden afectar el futuro del país. Don Rubén Castillo, para finalizar y regresar entonces al tema minero, ustedes en el Consejo Nacional de la Empresa Privada han conversado con los directivos de Minera Panamá para conocer su opinión. Bueno, hemos conversado, le hemos escuchado sus puntos de vista. Evidentemente que es una empresa que ha invertido miles de millones de dólares. La empresa ya está establecida en Panamá. Sabemos que cualquier error que se cometa en este proceso de negociación puede mandar un mensaje muy negativo a nivel internacional en este momento en que estamos esperando o que ansiamos que la gente, los inversionistas internacionales miren a Panamá y que inviertan en el país. Por eso reitero, no tenemos el conocimiento del itinerario concreto de cómo van esas negociaciones. Sabemos que se están realizando para los efectos de que surja un contrato. Esperemos que esto se defina rápidamente para eliminar cualquier situación de incertidumbre que no sería buena para el país. O sea que es muy probable que el tema se prolongue en el tiempo, quizás hasta después del segundo trimestre del año. Bueno, Guillermo, como tú sabes, puede haber un acuerdo general. Mientras no haya contrato, el contrato se convierte en ley entre las partes. Mientras no exista contrato, entonces todavía tenemos una mesa con una pata, sin una pata. Una pata muy importante. A ver, yo sé que está muy ocupado, nada más. Este tipo de fallos de la Suprema de Justicia se hacen cualquier cantidad de tiempo después, que se ordena en la demolición de un edificio, que se ordena que un contrato no es válido, y que salen 10, 12 años después de que se puso el recurso, no afectan al país. Bueno, Guillermo, fíjate, este es un tema esencial. Qué bueno que lo tocas y lo preguntas. Nosotros estamos definiendo que uno de los cambios fundamentales es el cambio de la justicia, que la justicia sea expedita, que podamos liquidar la mora judicial, porque cuando no hay justicia expedita, no existe materialmente las condiciones para que se garantice la paz social. Es inaudito e incomprensible que un fallo demore 10 años, generando al final un problema serio para el país, como es este caso de la empresa minera Panamá. Nosotros nos hemos reunido con la presidenta de la Corte, con el vicepresidente de la Corte, y les hemos dicho que estamos dispuestos a colaborar como sector privado en lo que esté en nuestras manos para mejorar el sistema judicial. Ellos han presentado un proyecto de reforma del Código Procesal Civil para que la justicia sea mucho más expedita. Estamos de acuerdo que se activen los mecanismos de la carrera judicial. Eso es importante para que los funcionarios judiciales actúen con total y absoluta independencia. Por eso señalo que todo es una cadena. Las cosas van unidas una con otra y al final, si logramos que todo funcione como un engranaje, vamos a generar más confianza dentro y fuera del país. Licenciado Rubén Castillo, presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada. Gracias por estar aquí en Radio Ancon.
Gracias a ti, Guillermo, muy amable, y gracias a todos tus radioescuchas y a Radio Ancon. Saludos. Hasta luego y pase un excelente día. Igualmente. Era el presidente del Consejo Nacional de la Empresa Privada, el licenciado Rubén Castillo, que amablemente ha estado